Bien, chicos, vamos a resolver este punto. A ver qué dice. Realizar un algoritmo que permita calcular el factorial de un número que se llama n. ¿Sí? Para realizar el cálculo utilice la estructura for, while y do while. ¿Sí? La estructura es repetitiva, son tres que tenemos. Bien, y acá fíjate que te da una ayuda cómo se calcula el factorial de un número. Dice, se llama factorial de un número natural n, o sea, estamos hablando de esta misma n, al producto de los n primeros números naturales. ¿Sí? Y se representa con este signo, ¿sí? El signo de exclamación, que no es. O sea, va el número n con el signo de exclamación ese acompañado. O sea, si vos ves un 5 con ese signo de exclamación es que están calculando un factorial. Ese es un cálculo de la matemática. ¿Sí? ¿También todo? ¿Todo ahí? ¿Sí? Bien. Intenten ver si probáis lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Bien, acá te da una formulita que dice que para calcular n se hace de esta forma. ¿Sí? Yo lo voy a copiar aquí. Lo vamos a pegar aquí. Pegar como texto. Formato. Aquí. Ahí creo que es. ¿Se logra ver eso o no? Más o menos. ¿Sí? Bien. Fíjense ahí que dice. Tienen un número n. Ahora lo vamos a hacer más grande. Tienen un número n y acá está el factorial de esa n. En esta parte. Bien. Fíjense, n factorial, acá se calcula, es igual a el valor de n multiplicado por n menos 1. O sea, ponele que n, ¿cuánto podría valer? Ponele que n vale 5. ¿Estamos bien? Entonces acá sería el 5 por n menos 1. Si fuera 5, ¿cuánto sería ahí? 4, ¿que no? Entonces sería 4 por, acá dice n menos 2. Si tu n valía 5, ¿cuánto sería aquí? En esta parte, 3, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí, esa es la fórmula, digamos, cómo se haría. Pero fíjense, acá te da un ejemplo que dice, acá tenés este ejemplo más clarito todavía. Sí, vamos a copiar este ejemplo, lo vamos a pegar aquí. Vamos a... Ahí está, vamos a que sea más grande. El factorial de un número 3. Eso ahí capaz que se ve mejor, digamos. Sí, una color azul, ahí está. Fíjense, para calcular el factorial de 3, ustedes lo que tienen que hacer es, fíjense, ahí dice el 3. 3, que tenemos ahí, factorial. Para calcular el factorial del número 3, vos tenés que multiplicar ese 3 por el número anterior. Sería el 2. Y después por el 1. ¿Sí? Y obvio que no vas a multiplicar por 0 porque si no, no tiene sentido la cuenta. ¿O no? Llega hasta el 1 nada más. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Y este cuánto sería el valor? A ver, multiplican rápido así calculadora. A ver. 3 por 2 por 1, ¿cuánto es? 6. 6, ¿qué no? Bien. Ahí estamos. Es fácil, ¿no? A ver, vamos a hacer otro cálculo. A ver. O el factorial, por ejemplo, de un número 5, digamos. Yo te voy a poner factorial del número 5 es igual a ¿qué? ¿Qué tengo que poner aquí? Dígame a ver. 5, ¿sí, no? Por 4, por 3, por 2, por 1. Ahora rápido, ¿cuánto sale? ¿Ah? ¿120? Sí, bueno, si multiplican todos los valores, 120. Factorial. O si no, ven en la copia que ahí está 120, creo. Acá también estaba 120, ¿sí? Ahí estaba bien. Bien. Y acá te dice que se define el factorial de un número 0 es igual a 1. O sea, cuando quieras calcular el factorial del número 0, obvio que siempre da 1. O sea, no tiene sentido, digamos ahí. ¿Sí? Pero más o menos esa es la idea de calcular el factorial. Vos tenés que hacer un algoritmo de forma que te calcule el factorial. En este caso, fíjense, lo hicimos como si fuera en la vida real. Así ustedes lo calculan, ¿que no? Pongo un 3, sería 3 por 2 por 1. Y calcular la multiplicación. Ahora, ¿cómo lo haríamos en código en Java? Sí, vamos a crear un proyecto. O sea, yo no tengo un proyecto, voy a crearlo. Le vamos a poner clase, ¿en qué clase? Clase 7. Sí, clase
Clase 7, guión, estructuras repetitivas. Seguimos en este punto, estructuras repetitivas. Finish. Tenemos aquí una carpeta, abrimos. New, le vamos a dar que se llame controlador. Controlador. Y aquí vamos a crear una clase main. Main, punto 12 es, ¿no? Main 12, digamos. Y que tenga un método main. ¿Listo? Vamos a empezar a codificar eso. Bien. La primera idea. Ustedes siempre tienen que plantearlo en la hojita. ¿Cómo lo resolverían ustedes en la vida real? Ah, así se calcula el factorial, ¿que no? Para reflejar eso en el algoritmo, ustedes tienen que entender la idea en la vida real. ¿Cómo sería? Y después lo pasan a Java, al código que quieran, digamos. ¿Sí? Porque si no lo saben resolver en la vida real, menos va a ser en algoritmo, digamos. ¿Estamos bien? Entonces veamos a ver. Aquí. Primero, este número n, ¿lo tienen ustedes? ¿O no? Aquí no lo tienen, ¿que no? En su código está vacío porque recién lo creamos, ¿no? ¿Qué necesitamos primero? El escáner, ¿que no? Escáner. ¿Sí? Escáner, control espacio. Ahí está, SC. New Scanner. ¿Sí? Y ahí está, tenemos para poder leer por el teclado. System in. ¿Listo? Ahí está. Tenemos el escáner. Entonces la primera idea, antes de resolver todo este algoritmo, es primero pedir el valor a n, ¿que no? A esa personita, ¿o no? Si no le pedís, ¿qué vas a calcular, digamos? Entonces, ¿cómo hacen para pedir? Si hizo o no. Ingrese un número. N, si quieren, le pone ahí clarito. Ingrese un número n. ¿Sí? ¿Qué va a ingresar él? Él va a ingresar un número, ¿que no? ¿En qué variable? ¿De qué tipo tiene que ser la variable donde voy a guardar? ¿Ah? Entera, ¿que no? Bien, entonces voy a crear una variable entera, sería int, y vamos a darle el nombre que queramos, digamos. En este caso, le demos n, el enunciado decía n, que no. Ya sea mayúscula o minúscula, es lo mismo, ¿no? Vos ya sabés que te tiene que ingresar un número n. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se ve? Sí, ¿no? La hago más grande si quieren. Ahí está. Bien. Ahora, sc.nextInt, eso ya lo sabemos o no. Leímos un valor entero, que representa el n. Esa n puede ser, por ejemplo, un 3, un 5 o el número que se le ocurra ingresar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Fíjense, aquí para calcular el factorial de 3 vos tenés que multiplicar ese mismo número por 2 y por 1, ¿que no? Tienen que multiplicar, cada rato tienen que estar multiplicando los valores, ¿o no? Si me dan el 3, tengo que multiplicar el 3 por el 2 por el 1, ¿o no? Hay algo que se está repitiendo que es la multiplicación, ¿que no? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo hacían ustedes para sumar los valores? Necesitaban un acumulador, ¿que no? ¿El acumulador cómo era? Un int en suma, por ejemplo, si sumaba un número entero, en 0, ¿que no? Ese era un acumulador, ¿que no? No tiene que estar en... Bien. Eso era un acumulador. Ahora, para mi caso, yo tengo que multiplicar los valores. Por tanto, vamos a usar uno que es parecido a este, pero sería como un productor, podría decirse. Me das un valor, lo multiplico. Me das otro valor, lo multiplico y así voy multiplicando los valores. Entonces, este es para sumar. Por eso es el neutro. Sería 0, ¿viste? 0 más algo es ese algo, ¿que no? 0 más 5 es 5, ¿o no? El neutro de la multiplicación, ¿cuál es? El 1. Porque 1 por 10, ¿cuánto es? El 10, ¿no? Para la suma es 0, el neutro. Y para la multiplicación, el neutro es el 1. Por tanto, entonces me tengo que crear, yo voy a crear aquí una variable entera que se va a llamar, le pongamos prod, así, prod, en un valor de 1. En esta variable prod voy a ir multiplicando, ¿qué? Los valores del número, ¿sí? Que se generen. ¿Sí? Por ejemplo, el 3 tendría que multiplicar el 2 y el 1. En esa variable prod voy a hacer toda esta multiplicación. ¿Sí? ¿La ven ahí? Ahí voy a ir guardando. Pero, a ver, date cuenta, vos tenés el 3, el 2 y el 1 para este ejemplo.
No, ¿no? Si tenés un 5 tenés que generar todos estos valores, ¿que no? Y entonces, ¿cómo hago para conseguir esos valores? Y bueno, yo ya tengo que aquí voy a guardar la multiplicación, ¿o no? De los valores. Pero ¿cómo hago para generar esos valores? Fíjate que si te ingresa un 5, se genera desde el 5 hasta el 1, ¿que no? O podríamos ponerlo al revés, que sería desde el 1 hasta el 5, ¿o no? Es lo mismo, ¿que no? Acá como dice, 5, 4, 3, 2, 1. Si lo pone al revés, sería primero el 1 por el 2. O sea, lo que estoy diciendo es que si pone 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿altera en algo el resultado? No, ¿no? Es lo mismo, ¿que no? Aquí también, si quieres, lo cambiamos. 1 por 2 por un valor de 3. O sea, ¿no cambia o no? Mi idea sería generar estos valores. Porque fíjate, si es 3, va a generar valores desde 1 hasta 3, ¿que no? Si es 5, te das cuenta aquí, desde 1 hasta 5. Si fuera 8, de 1 hasta 8 o no. Entonces yo digo, che, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces podríamos usar un for. ¿Sí? Un for. Seleccionamos el for. El for, en esta variable de control i, ¿en cuánto tiene que empezar para ustedes? En 1, porque su problema, si te das cuenta, fíjate, cualquier número, ¿en qué valor empieza siempre? En 1, ¿que no? Si te digo el factorial de 100, va a empezar en 1 también, ¿o no? Entonces podemos decir que la variable i va a tomar un valor de 1. ¿Listo? Pero acá, ¿hasta qué valor tiene que llegar? En vez de esto, borremos y, bueno, pongamos nuestra condición, digamos. Sea menor o igual a qué valor, al valor de n, porque si n vale 5, entonces la i tiene que ser menor o igual a ese n que vale 5, ¿o no? Y si quieres probar, pone un CISO y mostrar la variable i. Vamos a ver si nos genera esos números que queremos. Guarden, prueben. Bien, ahí tenemos, dice ingrese un valor de n. Yo digo 5, me tiene que generar del 1 al 5, ¿que no? Que ahí están, bueno, tienen los números o no. ¿Se dieron cuenta? Bien, bien, seguimos. A ver, entonces ya sabemos que la variable i contiene esos números que queremos multiplicar, ¿que no? ¿Y cómo hacían ustedes con un acumulador? ¿Se acuerdan? Ustedes creaban un acumulador y en suma le asignaba 0, ¿que no? Y acá dentro del for, ¿qué hacían ustedes? A suma le asignaba lo que tiene suma más algún valor, ¿que no? ¿Se acuerdan para acumular valores? Era algo así, ¿que no? Bueno, para multiplicar también es lo mismo. No vas a usar ese del acumulador, sino vas a usar la variable prod. Sería, vamos a actualizar la variable prod. A prod le asignar lo que tiene la variable prod multiplicada por qué valor sería. ¿Cuál es el valor que quieren multiplicar? Y fíjate, a ver, ¿qué valores son los que se multiplican? 1, 2 y 3, ¿que no? Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿o no? En tu algoritmo, ¿qué variable contiene esos valores? El i que recién mostramos, ¿o no? La variable i, ¿que no? ¿Se acuerdan que si mostraba una variable i te generaba todos estos valores o no? Por cada vuelta que hace este for como una estructura repetitiva, el i vale al principio 1, a la siguiente vale 2, a la siguiente vale 3, 4 y así hasta donde cumpla esta condición. ¿Estamos bien? Si ustedes ponen mal la condición, seguro la cuenta va a estar mal, digamos. Pues si la ponen bien, va a la cuenta. ¿Se entiende? Entonces por eso multiplico por el valor de i. Porque esa i contiene todos esos valores por cada vuelta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y ahí está, dejamos que se multipliquen nada más. Al final del for, una vez que se haya terminado de multiplicar los valores, ahora vamos a probar, vamos a demostrar o no el resultado. Vamos a decir, si hizo el factorial es 2 puntos, y bueno, esto vamos a checar un poco, aquí. ¿Y qué vamos a mostrar? ¿Qué variable contiene el resultado para ustedes? ¿Qué variable? Prod, ¿que no? Bueno, mostrar la variable prod. Ahí está. Ejecutemos. Bueno, acá le voy a cambiar un print. Sí, mejor me gusta el print. Ahí está. Print. Calado. Guardamos. Acá le cambié por print nada más. ¿Sí? Acuérdense que ustedes ponen print ln y la lectura se hace abajo. Si ponen print, la lectura se hace al lado, de la línea esa. Fíjense ahora, mira, cuando ejecute. Ahí se van a dar cuenta clarito. Ingrese un número. 5. ¿Viste? La lectura se hizo acá al costado o no. Print y print ln, eso. Print ln le permite la lectura hacia abajo.
El 5, ¿qué me tiene que dar? El factorial de 120. ¿Y está bien o no? A ver, vamos probando, a ver, ¿por qué me da 120? A ver, miren aquí, lo dejo haciendo, ¿sí? Aquí. Vamos a hacer un CISO y vamos a mostrar lo que vale la variable prod por cada vuelta. O sea, las multiplicaciones parciales que se hacen. Porque fíjate acá, vos mostrás la variable prod, está bien, pero al final de todas las vueltas o no. O sea, va multiplicando, se llena al final y entonces al final mostrar el resultado. ¿Qué tal si mostramos la variable prod por cada vuelta? ¿Cuánto vale la variable prod por cada vuelta? Y ahí se van a dar cuenta más clarito. Ingresa un número, por ejemplo 5, y ahí está. Prod en la primera vuelta, ¿cuánto vale? Sería prod, que vale 1, por lo que vale i. ¿Cuánto vale i al principio? 1. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. ¿Dónde lo guardo? En prod. Y acá que está mostrando prod, que es este resultado. ¿O no? Siguiente vuelta. El i se incrementa en un valor de 1, que sería ya 2, ¿o no? Bien. ¿Qué hace aquí? A la variable prod, donde vamos a guardar las cosas, le asigno prod por cuánto, por lo que vale i. ¿Cuánto valía prod? 1. Por lo que vale i, que es 2, sería 1 por 2, ¿cuánto es? 2, ¿que no? Bueno, la variable prod vale 2. Y es lo que está mostrando, fíjate, ¿o no? Si te das cuenta, va multiplicando todos los valores. Y estas son las multiplicaciones parciales hasta llegar al valor final. La última vuelta es 120. ¿Se dan cuenta? Y bueno, si quieren le sacan ya, era para probar. ¿Sí? Ya tienen un factorial con la estructura for. ¿Se entendió eso? Bien, sigamos aquí. Ahora vamos a hacerlo con el while y do while. Vamos a hacer lo mismo, pero intentando usar la otra estructura, digamos. Se van a dar cuenta qué cambia y qué diferencia tenemos al usar la otra estructura. A ver, vamos a crear... Yo aquí voy a copiar lo mismo, fíjense, voy a agarrar la clase, la voy a copiar, control C, pegamos de vuelta sobre el paquete, control V, y acá nos piden, ¿viste? Este lo vamos a hacer con el main 12 sería, pero este vamos a usar while. No, a ver, do while vamos a hacer. Hagamos primero con el do while para que se den cuenta. Do while, así le puse. Main 12, do while. El mismo algoritmo, solamente que ahora vamos a usar, en vez del for, vamos a usar otra estructura. ¿Sí? Bien. Ahora, miren, para... A ver, tenemos... Este lo vamos a poner por acá y este lo vamos a poner acá en paralelo. Y este lo vamos a hacer un poquito chiquito. Ahí está. ¿Logran ver ahí? Va a separar los dos. Sí, para que vean la diferencia. Bien, aquí. Fíjense que esta va a ser con el do while y acá tenemos la que ya está hecha con for. ¿Sí? Si se dan cuenta, la estructura for siempre tiene una variable de control. ¿Sí? Que es la variable i. Que vos la podés utilizar dentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo utilizamos? Si la estás utilizando para multiplicar, ¿que no? Bien, esa variable se puede utilizar ahí adentro. Pero, por ejemplo, si vos querés usar, no querés usar el for, póngale, le sacamos el for. ¿Sí? Ya está, no carecemos de estructura repetitiva, no está, ¿o no? Vamos a el do while. ¿Cómo sería el do while? Do, control espacio si quieren, ahí está la libretita, seleccionan y ahí está la estructura si no se la acuerdan de memoria. ¿Sí? Bien, esta es la estructura que yo tendría que usar. Fíjate, aquí en este for, ¿cuáles son las acciones que se repiten? ¿Qué es lo que ustedes ven que se repite? ¿Cuáles son las acciones? Acuérdate que acá comienza llave y cierra llave. Por tanto, todo esto es la acción a repetir, ¿que no? Si vos poneste un CISO, eso también se repite, ¿que no? Esas son acciones. Cada línea de código que está dentro del for es una acción repetitiva, digamos. ¿Estamos bien? Por tanto, si vos te analizas este for, fíjate, esto es lo que se repite, ¿que no? Bueno, el do while, ¿dónde se pone lo que se repite? Dentro de abro llave y cierro llave. Entonces,
esta parte del código, o sea que yo la tengo aquí, tendría que estar aquí adentro, ¿que no? Sería la misma idea, ¿que no? Ahora, ya tenemos ahí, está ahí. Pero acá, mira, vos cuando copiaste el código decía, estoy multiplicando el valor de i, pero aquí el do while no tiene una variable i. Acuérdense que el for ya viene con una variable de control, ¿o no? Pero el do while no tiene esa variable adicional. Por tanto, ¿cómo hacer para solucionar ese problema? Y bueno, crearla antes, digamos. Puedo crear una variable entera que se llame i, ¿o no? O sea, estoy haciendo esto. Estoy creando la variable de control, ¿o no? Pero ¿en qué valor le tengo que asignar al principio? 1, ¿que no? Asigno 1. Ahí está. Ya tengo mi variable i. ¿O no? Que vale 1. Entonces la primera idea sería que vos, si vos usaste esta variable de control, acá también las crees, digamos. La tenés que crear vos solo manualmente, ¿viste? ¿Por qué? Porque el do while no tiene una variable de control. Por tanto, vos la creas. Y obvio que es una variable entera nada más que después se va a ir incrementando, ¿que no? Bien. Fíjense aquí. Vamos a hacer esto, miren, para que vean. A ver. Primero creo una variable i. ¿O no? En 1. Y acá como yo le hacía a ustedes, sí soy que muestre la variable i, ¿que no? A cada rato, ¿no? Y genere esos valores, 1, 2, 3, 4, hasta el número que me digan, que sería n, ¿que no? Bien, acá ¿cómo tendría que ser la condición? Mientras que, esta condición, ¿cuándo va a volver a repetir? ¿Cuando sea verdadera o cuando sea falsa? Esta condición. El do while, cuando la condición sea verdadera, vuelve a repetir. Pero si es falsa, se termina. Eso es lo único que tienen que acordar, no es mucho, digamos. Entonces, ¿qué condición puedo poner? Puedo poner aquí, no sé, probemos a ver cualquier cosa. Que la variable i, ¿cómo tiene que ser? Mientras la variable i sea menor o igual al número n que me dieron, podría ser una condición o no. ¿Sí? Hasta ahí. Más o menos. Creo una variable i, la estoy mostrando. Yo quiero mostrar esa serie de números que habíamos generado para con el for, para ir probando nada más. Y probando si estaría bien esta condición o no. Vamos a ejecutar. Run as. Ahí está. Save HAL. Guardamos. Ahí está. Ingrese un número n, me dice. Yo digo 5. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy diciendo que aquí en esta n estoy guardando un número 5, ¿que no? Variable prod, ¿cuánto vale? 1. Variable i vale 1. Do while, repite, ¿o no? ¿Pero qué va a repetir? System open line va a mostrar la variable i. ¿Cuánto vale la variable i? ¿Cuánto vale la variable i al principio, a la primera vuelta? A la primera vuelta de esta. Vale 1, ¿que no? Tendría que mostrar 1. Y fíjate, mirá, me generó 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Eso es lo que se llama bucle infinito, digamos. Fíjate que sí o no. ¿Por qué? Porque pusieron mal la condición, digamos. La condición como que está rara, digamos. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a poner un ratito, pues si no se va a hacer lenta. Ahí. La variable i vale 1, ¿o no? Cuando entra a repetir, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la acción de repetir? ¿Esto o nada más o no? ¿Qué es lo que está mostrando por pantalla? Lo que vale i. ¿Cuánto vale i? 1. ¿Qué preguntamos aquí? ¿Cómo sería la pregunta? 1 es menor o igual al n. ¿Qué n habíamos ingresado? Y veamos acá al principio era un 5, ¿viste? Ya ni se ve, digamos. Un 5, ¿que no? 1 es menor o igual a 5. Sí, ¿no? ¿Verdadero? Vuelve a repetir. Bien, y si te das cuenta aquí, la acción repetitiva después muestra la variable i de vuelta o no. ¿Y cuánto vale? 1, 1 sigue o no. Por eso te genera otro 1, otro 1, otro 1, otro 1. Y la condición es siempre la misma, ¿que no? O sea, es lógico que siempre va a dar la misma vuelta, ¿viste? Como no está controlado lo que repite. Entonces, ¿qué me falta? Si te das cuenta acá en el for, vos creas una variable y luego se incrementa esa variable, ¿que no? ¿Se dan cuenta? Bien, aquí, fíjense, tengo una variable i y acá tengo la misma variable i. Para que se incremente, ¿qué tienen que usar ustedes? Ali más. Probemos así, a ver.
Prueben a ver. A ver, vamos a ejecutarla. Ingrese un número n, 5. ¿Y ahí está o no? Tenemos los números, entonces la condición está bien. Todo depende de cómo ponga la condición. Ustedes lo único que tienen que acordarse es que si esto es true, vuelve a repetir. Pero si es falso, no vuelve a repetir, digamos. O sea, ustedes tienen que buscar la condición y ir probando más o menos cuándo sería verdadero para que repita. ¿Estamos bien? Entonces ya sabemos que la variable i ya está bien o no. Tiene los números. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bien, entonces ya saquemos este system open live, sí, pues no me sirve, pero te das cuenta, creaste una variable y acá adentro lo incrementás a cada rato, ¿sí? Para que se vaya incrementando. Ahora, ¿cuál es la acción a repetir? Era esto, ¿que no? Entonces esta acción la vamos a poner aquí adentro. Vamos a decir que a la variable prot, que vale 1, le asigno prot multiplicado por la que vale i. Y luego que se incremente la variable i para la siguiente vuelta. Vamos a hacer la pregunta. Y si se cumple, vuelve a repetir. Vamos a volver a hacer la multiplicación, pero con el valor de i incrementado, ¿que no? Fíjate que vos primero multiplicás el valor de i y luego lo incrementás. Por tanto, para la siguiente vuelta vale un número más. Prueben así, a ver. Ingrese un número, por ejemplo 5, ahí está. Factorial es 120, ¿o no? Bien, seguimos entonces, a ver. Ahí está, el factorial es 120. ¿Dónde se ejecuta esta línea que estoy pintando? Y está acá abajo, pues la misma que no. Termina estructura repetitiva y al final muestro lo que vale la variable prod, que estaría aquí. ¿Están bien? ¿Es lo mismo o no? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con el while, la estructura while. Bueno, para esto fíjense, yo voy a copiar lo mismo. Copio esta clase, la pego adentro del paquete, control V. Y esta base con el while. Main 12 while. Aquí. Bueno, es la misma, fíjense. ¿Cómo hago para modificar esta, pero usando solamente el while? La estructura while. Entonces, lo primero es sacar la estructura repetitiva esta, ¿o no? ¿Sí? Esta condición, si quieren, la podrían utilizar en el while. Fíjense aquí, ¿cómo es la condición cuando usan for? El i es menor o igual. Generalmente cuando usan, no siempre, digamos, cuando usan el while, la condición es la misma que tiene el for, digamos. Cuando usan la estructura while. ¿Sí? Fíjense, acá voy a crear. Entonces acordate de esta condición. Es la misma, digamos. A veces, ¿sí? No siempre, digamos. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar esta estructura do porque no me gusta, yo quiero usar el while. ¿El while cómo es? Borremos esto si quieren. Ahí está, empecemos de vuelta. Necesitamos una variable producto, ¿que no? Aquí en n pedimos el número. Y luego necesitamos una variable prod para ir multiplicando los valores, ¿que no? Pero ahora yo digo, che, yo quiero hacer con el while. Control espacio y fíjense ahí me aparecen distintos while. Fíjense cómo es lo que va a aparecer ahí. Ese no. Ese tampoco no me suena con él. Este sí es parecido, ¿que no? Seleccionan ahí. Si no se acuerdan, ahí está. Java te ayuda. Bien. Vamos a ver aquí la condición. ¿Cuál sería mi condición para que esto se repita? Esto en español es mientras. Mientras que, si la condición es verdadera, repite. Eso lo tienen que acordarse. Pero si es falsa, no repite. ¿Sí? ¿Qué condición pondríamos acá? Acordate que si es la estructura while, si te das cuenta, acá. Teníamos un main 12, ¿dónde está? Ya nos vemos. Bueno, esto lo voy a correr acá, para que lo vean. Ustedes cuando tenían el for, fíjense, el for tiene una variable i o no. Esa variable i me va generando esos valores, que no, 1 por 2 por 3 o no. Pero si uso el while, obvio que no tenés la variable i. ¿Cómo soluciona eso? Me creo una variable entera que sea, empiece en 1, que no.
Podría ser. ¿Y acá qué condición voy a poner? Voy a poner que mi variable y sea, mientras mi variable y sea menor o igual al valor de n que me dijo. Adentro, ¿qué voy a hacer? Si esto se llega a cumplir, se va a repetir las cosas. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que vas a repetir? Hagamos un CISO probando primero, a ver si nos genera esos valores que queríamos. Yo quiero que si me ingresan n vale 5, que me genere un valor de i 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Eso es lo que quiero hacer. Fíjense. Ingreso 5 y no, ¿qué pasó ahí? Ese es un bucle infinito, digamos. ¿Vieron que se genera cada rato el 1? ¿Por qué será eso? Date cuenta, tu variable i vale 1. Y la pregunta que dice aquí, mientras, esto tiene que ser verdadero, ¿no? Para que entre. 1 es menor o igual a n. ¿N cuánto habíamos ingresado? Un 5, ¿que no? 1 es menor o igual a 5. Bien, de 10. Entra, ¿que no? ¿Qué ejecuta? Bien, muestra lo que vale la variable i, que sería 1. Repite de vuelta, vuelve aquí. ¿Y cuánto vale? 1 de vuelta, ¿sigue valiendo 1 o no? O sea que te das cuenta que siempre va a entrar ahí o no. ¿Qué te faltó a vos? Bueno, te trincan aquí en el botón rojo, terminate, dice. Ahí está. Entonces, para generar los valores, ustedes tendrían que incrementar esa variable, porque si no, no tiene sentido. Ejecutamos de vuelta y ahí se van a dar cuenta, generó un 5 y se generaron los valores desde el 1 hasta el 5, ¿o no? Ahora, si pusiste tu condición, ponele, pusiste menor, vos andás jugando con las condiciones, digamos. Si pusiste menor, fíjate qué va a pasar. Esta está del 1 hasta el 4, ¿que no? Si vos hubiera puesto la variable i en 0, guardás, ejecutas, se genera del 0 al 4 o no. Depende cómo ustedes van jugando con la variable, digamos. Pero se dan cuenta más o menos cómo es. Si ustedes ven que no se repite es porque la condición algo está, digamos. No se repite la cantidad de veces que ustedes quieren, es porque es la condición, digamos, que ustedes pusieron. ¿Estamos bien? Bien, entonces te das cuenta que era menor o igual, que no. Y listo, ya lo mostramos. Borramos esto porque ya sabemos que esta variable i, yo sé que nos va a generar esos números o no. Y lo siguiente que era, vamos a utilizar la variable prod, o sea, es lo mismo que tenemos acá, ¿ok? ¿No? A prod le voy a asignar lo que tiene la variable prod multiplicado por ese valor de i. De esa forma se irían a multiplicar los valores, termina el while y se muestra la variable prod, como hacen todos, digamos. ¿Sí? Fíjate que este lo hace, con for lo hace, con el otro también lo hacía, ¿que no? Con el do while también lo hacía. Vamos a probar si esto funciona. Guardamos, ejecutamos, ingreso 5, el factorial es 0. ¿Por qué es 0? A ver, analicen este código. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué me da 0? Ingresé el 5 y me da un 0. ¿Qué es lo que ven aquí que esté mal? ¿Ah? Es 0. Y si es 0 por algo, es 0. A vuelta, si da vuelta, igual va a ser 0. ¿Se dan cuenta? 0, 0, 0. Y bueno, no tiene. Y obvio que va a mostrar un 0. Entonces, después te das cuenta, corregir. Guarden, ejecuten y ahí está. Pongamos factorial de 3, 6, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya pudieron pasar una estructura a otra. La única diferencia que tienen es que el for tiene una variable i. Las demás estructuras no la tienen, así que si ustedes quieren hacer algo similar con el for, tendrían que crear esa variable nada más. Fíjense que acá la creo y en algún momento la tienen que incrementar. ¿Por qué? Porque el do, while y el while no lo incrementa automáticamente. Vos lo tenés que programar. ¿Sí? Bien, con este terminamos este ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio.